Muchísimas Sí, gracias, Alfonso, por aceptar participar en el curso SWIM y contribuir con tu conocimiento al Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Les presento brevemente al doctor Alfonso Aguilar. Él estudia biología en Chetumal, Quintana Roo. En el año 2000 se va a hacer la maestría, trabaja con agregaciones de mero en Mahahual. Es de las primeras personas a describir esa increíble agregación de mero que existía ya no ocurre. Y después, perdón, el 2005 termina su doctorado en la Universidad de Puerto Rico y finalmente en el 2006 hasta la fecha, pues entra como profesor de biología marina en la licenciatura de biología marina de la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán. Alfonso, de nuevo, muchas gracias gracias. por estar aquí. Me imagino que has ido a Alacranes. Si lo pudieras describir en 3 palabras, ¿cuáles serían las que te vienen inmediatamente a la cabeza? Pues maravilloso, eh, eh, sorprendente, diría yo, y biodiversidad, ¿no? Básicamente esas 3 palabras. Ok. ¿Qué nos puedes decir de la dimensión del arrecife? O sea, tú has buceado en un montón de arrecifes en el mundo. ¿Cómo ves la escala de desarrollo en Alacranes? Bueno, Arrecife Alacranes es uno de los sitios del Golfo de México, es el arrecife más grande en cuanto a extensión y en cuanto a estructura del Golfo de México. Muy poca gente sabe su existencia porque cuando uno está en la costa de Yucatán no aprecia a simple vista ningún tipo de barrera arrecifal, ni en la orilla ningún tipo de coral. Entonces uno diría que no hay nada. De hecho, está a 130, 135 kilómetros de la costa y pues no se podría apreciar que hubiera, en comparación como Quintana Roo, que pues tenemos la barrera de arrecife. Ok, entonces, digamos que el facto de que la costa yucateca que no tengamos en Yucatán arrecifes, hace con que la gente piense que en Yucatán no hay arrecifes, pero sí hay, Es correcto. pues Es termina correcto. siendo uno de los más grandes. Yo, cuando te conocí, trabajabas con agregaciones de mero, pero un par de años después pudimos observar en el Caribe mexicano la invasión del pez león. Si nos pudieras dar así, a grandes rasgos, cómo llegó y cuándo llegó el pez león a Alacranes y cómo ocurrió esa invasión en Alacranes. ¿Qué diferencias has observado? Tú que has trabajado con eso tanto. Ok, y yo comencé yendo a Recife Alacranes en el 2008. Desde 2008 he estado yendo al menos una vez cada año. Y cuando estuve haciendo el trabajo de identificar los sitios de agregación de los meros, buceé y nunca encontramos un pez león. De hecho, fue hasta el 2009 que comenzó a saberse que el pez león posiblemente hubiera llegado a Yucatán. Entonces, lo que hice es pedirle favor a los pescadores buzos langosteros, les di fotos del pez león y les pedí que por favor, si cuando lo vieran, me avisaran, porque es la única manera, porque uno estar buscando exhaustivamente era casi imposible. Y en 2010 lo lograron capturar, pero no dentro de Alacranes, lo capturaron como a 50 millas al este de Alacranes, en un lugar, en un bajo arrecife, que hay por ahí que ir buceando langosteros para sacar langosta. Y a los 3 meses o 4 meses encontraron el primero en Arrecife de Alacranes. Dentro de Arrecife de Alacranes, uno pequeñito, era como de 14 centímetros de largo, primer pelón. Entonces, Estamos hablando del 2010, en ¿correcto? 2010, en 2010. Exacto. Entonces, los pescadores, buzos, langosteros, han sido fundamental, apoyo fundamental para darle seguimiento a esto, independientemente de que uno va a bucear y va a verlos, pero ellos te pueden decir las zonas donde hay más. No, desde luego, o sea, una cosa es que vayamos 3 días, una semana, hagamos 2, 3 buceos, pero esta gente
pues tienen múltiples barcos, su barco nodriza tiene un montón de barquitos chiquitos, con lo que he observado es dos personas, y ahora bucea uno, ahora bucea el otro, y van a todos lados del arrecife, o sea, conocen el arrecife mejor que nadie. Es correcto, ellos pueden observar diario todo, y fueron ellos los que pues, lo toparon, ¿no? Y lo capturaron con arpón, y me avisaron y me dijeron, ya tenemos, ¿no? Entonces ya luego hice un convenio con ellos para que en sus viajes de manera voluntaria capturaran tanto pez león fuera posible, para entonces llevarlo a congelado, o yo no uso formol ni ninguna sustancia de esas, congelado, llamarme cuando llegaran a puerto, yo ir a buscar el pez león para llevarlo al laboratorio y entonces medirlo, pesarlo, contenido estomacal, sacarle tolitos, gónadas, tú sabes, ¿no? Toda la cuestión morfométrica para ver incluso cómo fue aumentando la talla conforme va pasando el tiempo. Porque los primeros pez león que capturaban eran pequeñitos y los últimos pez león que me fueron trayendo ya sobrepasaban los 40 centímetros. Y eso es gigante. Porque el pez león, para poner en contexto a la audiencia, el pez león es un pez originario del Indo-Pacífico, nativo del Indo-Pacífico, que llegó por comercio acuario a América, específicamente a Estados Unidos, y por negligencia, descuido, desconocimiento de dueños de acuario que lo adquirieron pues en tiendas de acuario, lo liberaron al mar, y el pez león se adaptó, es un pez tropical, y fue primero una introducción y ahora ya se volvió una invasión que ya llega más allá de Brasil y más arriba de Carolina del Norte, y principalmente se encuentra en arrecifes profundos eh, y de más de 40 metros, más abundante ahí, más grande, y en la gran me ha tocado verlo. Y básicamente es imposible erradicarlo, imposible. Ok, yo me acuerdo que hubo todo cuando uno ve la animación que preparó la USGS. USGS, uno ve que aparentemente los primeros focos fueron en la región de Florida, Miami, luego se extiende por toda la costa norte de Estados Unidos. Carolina del Norte. Y estaba leyendo otro día un paper que comenta que fue un huracán que durante unas horas logró invertir el ciclo de corrientes digamos, frente a Florida, que hizo con que estos animales se pudieran pasar, o alguna larva, a Bahamas. Y eso fue el principio del fin, ¿no? Pues Porque, no se sabe, ¿no? sí, no se sabe Bueno, es ciencia una de las cierta. hipótesis, ¿no? Son varias hipótesis porque hay otra hipótesis de Ross Robertson, que tú lo conoces, que él dice que posiblemente, así como el pez león y otros peces introducidos, puede haber llegado por plataformas petroleras remolcadas de otros lados, ¿no? Desde el Pacífico hacia, hacia Mediterráneo, Mediterráneo al Atlántico, Atlántico al Golfo de México, ¿no? Que no sería descabellado, porque pues es como islas flotantes que vinieran de otros océanos, pudieran venir polizontes ahí que tienen alimento, que tienen abasto, y posiblemente así es otra hipótesis. Esa de los huracanes también, y la de esto de los dueños de acuarios descuidados también. A fin de cuentas no se puede saber exactamente, pero sí se ha encontrado por análisis de biología molecular que comenzó en Florida y luego se fue a Bahamas y luego se fue al sur del Caribe y subió. Eso por biología molecular ya se rastreó, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo llegó al Atlántico? Es muy difícil hasta ahora. Incluso ha habido un paper que dice que el pez león que llegó aquí es un híbrido entre dos especies de pez león, el antenata y el miles. Y el miles, que es el Pterois miles, porque el Pterois volitans es que supuestamente acá, el miles en el Mediterráneo ya se volvió también una estrella del show. No sé si ya sabes, hay cientos de papers del miles, de por qué entró al Mediterráneo y porque está aquí, está ahí, en todos lados.
Y si tú ves en miles, es exactamente igual al Volitans. Entonces, solamente por un radio, además ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, cosas científicas. Pues sí, nos mantienen entretenidos, ¿no? Exacto. Lo curioso, y esto yo lo vi porque llevaba un grupo de estudiantes a Mahahual todos los años, y de un año para el otro vimos 3 juveniles, como tú dices, y el segundo año que llevé los estudiantes después de haber observado pez león por primera vez, estaban en todos lados. Fue impresionante. En 12 meses pasamos de ver 2 juvenilcitos, uno aquí, otro allá, para a donde te virabas, había pez león. Entonces, regresando un poco a Alacranes, ¿qué fue lo que observaste tú o qué nos puedes contar de, de la invasión del pez león en Alacranes? Ah, ¿Tuvieron algún impacto en la fauna? ¿Viste algún impacto? ¿Tenemos datos de cómo evolucionó No. poblacionalmente esta especie en alacranes? Digamos que no hay elementos suficientes para concluir qué impacto se está ocasionando, porque la única manera de hacerlo sería darle un seguimiento al contenido estomacal para ver de qué se está alimentando y entonces inferir que está afectando alguna especie presa en particular. El pez león es generalista, come de todo, por lo tanto no está afectando específicamente a alguna especie de presa. Cosa que yo estaba tratando de identificar en todos esos años es si realmente se estaba comiendo langostas, que es la langosta del Caribe, es la principal recurso, el principal recurso pesquero en Arrecife de Alacranes. Y si hubiera langosta en el estómago del león, pues sería como que una alerta porque pues estaría comiéndose el recurso pesquero. No encontramos absolutamente ninguna langosta juvenil o langostita, porque obviamente no se va a comer la langosta grande porque el pez león no tiene caninos, sí, pero puede tragar las crías de las juveniles de langosta. Pero no encontramos en todo el tiempo que se ha investigado el estómago. Solamente se encontró una langosta, que una langosta es otra especie, Silarides es lo que tú más o menos conoces, la langosta española. Solamente una langostita de todos los que se han analizado y pues peces de todo tipo, góvidos, belénidos, cáridos, de todo. Entonces no podría yo asegurar que estuviera afectando algo. De que lo podría llegar a afectar, sí, pero no hay un seguimiento específico para decir si está ocasionando un impacto y va a acabar con la fauna, no. Pero se tiene la posibilidad de que pudiera ocupar un espacio, competir con otro carnívoro de ahí, que se han hecho estudios para ver si puede competir con otros y se dice que pues sí, realmente el león podría competir, pero a la larga tendría que pasar muchísimo tiempo para ver, o a lo mejor la misma naturaleza lo controlaría. No se sabe quién se lo come, no se sabe, no se ha visto, pero la única manera de saberlo es eh, um, pues que los grandes meros y los grandes pargos que sacan los pescadores, fijarse los estómagos de los grandes meros y grandes pargos para ver si comen pez león, que sería como que wow. Difícil porque cómo convences a los pescadores que estén mirando estómagos de lo que están sacando, ¿no? No es imposible, Pues sí, pero pero podría, lo veo complicado, lo veo complicado. pero es muy Pero complicado. creo que había reportes en Belice, ¿no? De que, ya no me acuerdo si algún tiburón gata o algo, pero sí me acuerdo de leer en algún lugar que En las Bahamas en las Bahamas, exacto, lograron encontrar y se publicó una notita en una revista que se llama Coral Reefs y salió el mero Naso Grouper, pues tenía un peleón en el estómago. Ahora, claro, pero si es uno, no sabemos. Pero coméntame una cosa, porque yo sé que en el Caribe ha habido medidas de control, no de sí, erradicación, pero de control, sí, y que algunas hasta han sido exitosas, ¿no? En transformar el pez león como un producto, porque sí. es un carnívoro, la carne es muy rica, es una carne blanca, yo ya lo he probado, es delicioso. Pero en Sí. alacranes, ¿cómo se está extrayendo? ¿Hay algún programa de control de la población? Mm, No, se intentó hacer, pero luego se volvió a la oferta libre. Se intentó hacer,
por parte de las autoridades del parque, pero realmente está la oferta libre. Los pescadores tienen la libertad de capturarlo y venderlo como ellos quieran, pero luego se enfrentaron con problemas con la Conapesca, que les estaba pidiendo documentos y qué sé yo qué, se volvió una cosa política, entonces detuvieron eso y el problema es de que ellos comenzaron a extraerlo y pues ya no me daban la muestra porque pues lo fileteaban, lo tiraban y pues entonces ya no funciona, porque pues de qué sirve que lo captures si no me estás reportando a mí qué tallas de pez león y los estómagos de los pez león para ver qué onda. Entonces ellos Claro, empezaron a filetearlo y a tirar y a vender filetes y se volvió algo así como que irrelevante científicamente hablando. claro. Pero entonces, digamos que no sé si has publicado tus resultados hasta cuando dejaron de proporcionarte las muestras. Esa pequeñita serie temporal que tienes, ¿la has publicado? ¿La tienes disponible? ¿Se pudiera transformar eso en un indicador y repetir esos muestreos para comparar con lo que tenías en 2010, en 2011, en 2012? Digamos que el procedimiento que yo tenía para obtener los datos era que los pescadores me dieran muestras, pescados básicamente, y comencé al inicio que ellos me dijeran de qué regiones iban capturando. Yo al principio empecé de transectos, pero no veía ni un solo pez león. Entonces dije, pero de aquí ya haces transectos y no ves ni un pez león, te puedes quedar 10 días sin no ver ni uno solo, como tú constataste, y dije, esto no funciona así. Entonces yo le dije a ellos, miren, hacemos un acuerdo, ustedes me dan el pez león, y había un convenio con ellos, y les regalábamos paletas, visores, por un proyecto que había, y ellos me daban pez león y yo iba hacia los registros, ¿no? Y sí, se sirvió para sacar tesis de licenciatura, presentaciones de congresos, papers, de las cosas básicas como crecimiento, reproducción, edad, pero llegó un momento en que pues ya no había muestra y sí hay datos ahí para poder tener una idea, a menos de los tamaños y las tallas, perdón, los lugares de peleo. Me gustaría ahorita cambiar un poco de velocidad y pasar a un tema que sé que te es muy querido, que es el de las agregaciones de mero. Que, si nos pudieras contar brevemente cuál es la importancia de las agregaciones de mero y de otros peces y qué resultados han obtenido de encontrar estas agregaciones en arrecife alacranes. Bueno, la importancia de las agregaciones es que es la única oportunidad que tienen los meros, en específico, como unas 5 o 6 especies, porque no todos hacen esto, de reunirse una vez al año para desovar, de acuerdo con el periodo lunar. En el caso del mero del Caribe, que el Naso Grouper, que yo documenté en Mahahual, que es Quintana Roo, cada año yo iba al sitio para tratar de contabilizar, porque pareciera algo absurdo, pero tratar de contabilizar la cantidad de meros que estaban desovando, porque solamente pasaban 3 o 4 días en el sitio de desove y después de que desovaban desaparecía la agregación. La agregación es como que tú ves un montón de sardinas agrupadas, pero sardinas de 10 kilos. En este caso son meros de 10 kilos. 2.000 o 3.000 meros desovando en un espacio reducido. Wow. Eso es algo espectacular. Entonces yo dije, bueno, acá en Yucatán escuché que ocurría algo similar y obviamente otra vez los pescadores entraron en escena y empecé a hacer entrevistas para el conocimiento ecológico tradicional de la comunidad indígena y me confiaron la información de dónde y qué pescados. Yo les mostraba fotos y me decían cómo lo capturaban, cuándo lo capturaban y me describieron algo muy similar los pescadores de Yucatán a lo que yo viví en Quintana Roo, que esos pescadores no se conocen, entonces dije, espérate, aquí pues sí me están diciendo la verdad. Y me dijeron que acabaron con la agregación de mero del Caribe en Arrecife Alacranes por su ambición y ya no hay. Bueno, la única diferencia es que la época de agregación del mero del Caribe en Yucatán se da en diciembre y enero, y diciembre y enero en el Golfo de México, pues es peligroso por los nortes. Los nortes
Son épocas en las cuales el mar está muy picado y es difícil la travesía para alacranes. Yo puse en riesgo mi vida un par de veces en estar ahí para tratar de filmar a los meros. Pero en Quintana Roo es diferente. En Quintana Roo, cuando hay nortes, si estás cerca de la costa, está más, digamos, tranquilo el mar y no hay oleaje. Y ahí sí se puede estudiar, ¿no? Entonces, digamos que la importancia es la reproducción y en alacranes en particular se le dio cierta preferencia a ciertos sitios dentro de lo que es el parque para supuestamente protegerlos, pero hasta el sol de hoy no veo claro que se esté protegiendo el mero en alacranes. Ok. Yo me acuerdo una vez que estábamos buceando, digamos, al sur de Isla Desterrada, digamos, al sur de la isla más al norte de Alacranes, para los que no conocen la isla. Y fue un buceo raro porque estábamos cerca de la pared y ves un mero, ves dos, no sé, puedes hacer un buceo a donde ves 6, 10, pero había, no eran muy grandes, pero en ese lugar yo he de haber visto fácil, no sé, unos 30, 40 animales. Y me acordé de ti de decir, esto está raro que haya tantos animales aquí, pero si mal no me recuerdo era junio o julio, y me dijiste que para esas fechas pues no se reproducían, entonces a lo mejor fue apenas una coincidencia de ver tantos ahí. Pues yo me atrevería a decirte que lo que tú viste no era mero del Caribe, era Black Grouper, que es el negrillo. Y el negrillo, Puede ser, puede ser. sí, el negrillo yo lo he visto yo lo he visto en Muertos, que es la isla que está al centro sur, casi cerca de Isla Pérez, del lado este, eh, del lado del lado oeste, que me tuvo ver como 50 negrillos de 10, 15 kilos alimentándose de sardinas. Estaba en la nube de sardinas y ellos pasaban y comiendo. Y ese lo logré filmar. Pero era más o menos julio y eran Black Grouper, que es Micteroperca bonasi, que viene siendo el mero más abundante de alacranes. Ok, te entiendo. Entonces a lo mejor lo que vi fue una agregación de alimentación y no tanto una agregación reproductiva. Es correcto, debe ser. Si había no sé si recuerdas que cuando estuviste ahí, haber visto sardinitas, nubes de sardinitas, es sitio de alimentación. Entonces, en mi opinión, puede ser sitio de alimentación, porque este mero se reproduce como en mayo, más o menos, porque no todos los meros se reproducen en Ok, la misma época. El mero del Caribe es de diciembre y enero, pero este es en mayo, según estudios. ok. Y dime una cosa, hombre, a lo mejor ya pescaron todos los meros de estas agregaciones y tengo entendido que no hay propiamente una memoria de esto, ¿no? Los animales pues se reúnen, no se sabe todavía bien cuáles son los mecanismos que los hacen, ¿no? Me acuerdo de leer que algunos animales caminan kilómetros para llegar a estas agregaciones reproductivas, pero si tuvieras que partir alacranes en, no sé, en 3, 4, 5 zonas, ¿a dónde esperarías que se observaran o que se volvieran a reunir las condiciones para darse una agregación reproductiva? Si viéramos alacranes, ¿cuáles serían las zonas que para ese objetivo en particular tú crees que se debería de poner una prioridad en conservación? Es en el noreste, en la parte norte, que es de Desterrada, ¿sí? Al este de Desterrada, por así decirlo. Y de hecho existe una agrupación de desove de otra especie de mero que le dicen mero colorado o mero payaso, que es Epinephrus guttatus, que se sigue agrupando. No es tan espectacular la agrupación porque no es tan grande el mero, pero está viable todavía la agrupación del mero payaso, Epinephrus guttatus, que es un mero como pinto, rojo, moteado, y en ese mismo sitio, en la parte de afuera, estaba la del mero del Caribe, Okay. de lo que me tocó documentar, y la del mero negro, Black Grouper, negrillo,
ese no se sabe, los pescadores no me han dicho dónde, no saben ellos dónde, pero los que me dijeron del Caribe es el noreste. Ok, en el oeste, o sea, entonces sería No, noreste, 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 ok, ok. noreste. En términos de grandes presiones, si tuvieras que apuntar una, no sé, estoy pensando pesca comercial, turismo, encallamientos, derrámenes de petróleo, cambio climático, especies invasoras, ¿cuáles serían los que tú crees que son más las mayores amenazas para alacranes hoy? De manera general, la amenaza que hay es la falta de conocimiento por parte de la gente que va a visitar el sitio. Ese sería lo peor. La gente no sabe la importancia del sitio que está visitando, lo ven como un sitio más. No respeta la gente, los visitantes, toda la cantidad de embarcaciones que entran ahí y ellos hacen lo que quieren. En Te cuanto a estás basura, refiriendo al a los sector turístico, visitantes, ¿no? el sector turístico Ya, ok. que no tiene una idea de la importancia del sitio y lo ven más que nada como un sitio de esparcimiento, pero de una manera sin respetarlo. Porque me ha tocado ver pues, gente tirando basura o dejando la basura en vez de llevársela. Que a veces las bolsas de basura las dejan ahí en vez de, espérate, llévate tu basura, ¿no? O sea, al puerto. Y los pescadores se quejan de que los turistas hacen lo que quieren. Y los turistas se quejan de que los pescadores hacen lo que quieren. Entonces, realmente no sé quién puede llegar a tener más impacto, si los turistas o los pescadores. No me atrevería a comparar. Pero de ambas partes de la falta de visión de respetar un sitio natural. Ya, no, no, sí, sí. Yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo. Creo que definitivamente la gente, ¿no? El factor humano, las personas que llegan a la isla, son sin duda una amenaza. En términos de diseño del área natural protegida y su zonación, ¿cuál es tu opinión de esa zonación? ¿Es muy antigua? ¿Fue hecha cuando apenas había percepción remota? Um, ¿Qué nos Pues pudieras, cuál digamos serían tus que comentarios? de acuerdo a la legislación ambiental aquí en México, cada 5 años tiene que darse una actualización de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas. Pero pues no me atrevo a dar ninguna opinión técnica al respecto, porque hay muchas áreas naturales protegidas en México que no se han actualizado sus programas de manejo, no solamente alacranes. Entonces, intervienen muchos factores ahí, que podría decir que son factores sociales, factores políticos y económicos como para poder actualizar esos programas de manejo. El que hay, pues la gente no lo conoce porque te digo, los turistas pueden llegar y no saben que existe, a lo mejor porque no está muy visible, o a lo mejor me equivoque y haya un grupo de turistas que sí lo conozcan. Entonces habría que hacer como que un sondeo con la gente de turistas que va, oigan, ¿saben ustedes cómo está el plan? ¿Qué es eso? Ah, bueno, pues ya comenzamos a ver al diagnóstico previo. Estás visitando un sitio que ni siquiera sabes cuáles son las reglas, o si las sabes. Pues no podemos decir si sí o no, porque realmente no sabemos. Yo no he explorado esa área como para aplicarle encuestas a los visitantes. Los muy frecuentes, los más o menos y los nuevos, ¿no? Eso sería ideal. Hacer una investigación y te lo paso al costo. Y si la intentas, pues me gustaría apoyar ahí de hacer un diagnóstico de, ¿sabes dónde está Recifes? ¿Sabes que es un área protegida? ¿Sabes que hay tales reglas? ¿Sabes que no sé qué? Pues no, no lo saben. Entonces ya sabemos de 1999 no saben. Wow, espérate, entonces, ¿qué está pasando? No es problema del parque, es problema de la gente por no querer saber, por la Sí, conservación de la naturaleza. yo tengo la impresión de que a veces la gente termina apuntando a las autoridades del parque, la CONAMP, etcétera, pero me consta y estoy seguro que tú también, y no es de ahorita, o sea, desde que llegamos a Yucatán a trabajar en la UNAM, que la gente del parque
intenta actualizar el plan de manejo y falta dinero, falta voluntad política. O sea, no es por una cuestión de falta de conocimientos técnicos, es el encuadramiento político y financiero, porque no es fácil hacer una actualización de esta, ¿no? Hay muchos pasos que hay que pasar, ¿no? Para lograrlo. Y yo, la gente con quien los pescadores, vamos a llamarles industriales, no sé si lo son o no, pero los pescadores, digamos, de profesión, que con quien he podido hablar de alacranes es gente que va a alacranes hace mucho tiempo y podrán hacer una o dos cosas que dirás que, bueno, quizás sea mejor que no lo hagan, ¿no? Pero en la mayor parte respetan la arrecife, excepto que nada, ¿no? Que extraen un recurso, habrá uno o dos que a lo mejor extraen recursos que no deberían, pero en la gran mayoría la gente va ahí para pescar langosta y es langosta lo que pescan y se regresan y intentan cumplir con la gente, con lo que pasa en las alacranes, ¿no? ¿Cuál es el problema de los turistas? Que esos sí son nuevos y cada año hay gente nueva a llegar a Alacranes. Hay gente que ya va a Alacranes hace 20 años y a esos generalmente es gente que lo disfruta, que lo quiere conservar y todo lo demás. Pero es la gente nueva. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, a lo mejor una campaña de educación y no hay mejor campaña de educación que aquellas que son dirigidas y para dirigir una campaña de aumento de conciencia, educación, lo que los americanos llaman awareness, ¿no? Conciencia, si tú quieres, pues primero hay que hacer el estudio que tú acabas de decir. Pero sí, trabajo hay y ojalá podamos hacerlo porque Alacranes, yo creo que en las palabras de Rodrigo Garza, pues es la joya de la corona, ¿no? Del Golfo de México, yo creo. Y en términos de acciones de conservación, si de repente yo dijera, Alfonso, aquí están 10 millones de pesos, ¿qué sería lo primero que harías para ayudar a los colegas de la CONAMP y a la conservación de alacranes? Pues digamos que una opinión técnica por parte de la academia para rediseñar el programa de manejo. Y esto que estamos hablando, ¿no? El awareness campaign para la gente, pero previamente habría que hacer un diagnóstico, un sondeo de toda esa gente que va, a qué va, porque no es solo saber cuánta gente va, sino saber a qué van, dónde, en qué lugares tienen preferencia para ir y hacer qué los turistas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que van, por ejemplo, fueron 1000 turistas, sí, pero ¿a qué región de la Alacranes fuiste? ¿Y qué hiciste? ¿Buceaste, snorkeleaste, hiciste senderismo, fuiste a ver aves? Eso no se sabe. 10,000 personas ya fueron a Alacranes. Bueno, pues un montón de gente, pero a lo mejor esa gente pues, se quedó en el barco, no se bajó, o hay gente que sí se bajó, que no se permite bajar en ciertas islas. ¿Sabes que no se permite bajar en Chica, por ejemplo? No, nadie me ha dicho. Sí, tacha, ¿no? ¿Sabes que no puedes ir a Desterrada y bajarte y caminar por ahí? Pues es que nadie me dice que no lo haga. ¿Por qué no lo voy a hacer? Si ya pagué mucho dinero para venir hasta acá, pues me bajo. Entonces, ese tipo de detalles habría que hacer una investigación y una campaña de divulgación de los atributos principales de Arrecife Alacranes, dígase sitio de anidación de aves, de qué tipo de aves, ¿verdad? De gaviotas, que hay aves que están en peligro de extinción, que ahí anidan, de tortugas, uno de los sitios también de tiburones, ¿sí? Pues meros en particular, y muchos otros, y de langosta, que es una de las principales reservas de langosta, y caracol, y lobatus gigas, que es uno de los principales sitios en el Golfo de México de reserva que la están acabando por pesca furtiva, de lobatus gigas. El lobatus gigas tiene 30 años que está en veda permanente, pero esto estamos hablando ahorita nosotros y están sacando lobatus gigas ahorita mismo en alacranes para suplir un mercado hambriento, digo yo, de querer consumir algo que sabe que está en veda, pero que pues les vale a la gente. Entonces, digamos que el problema somos nosotros como personas, ¿no? Por más leyes que quieras poner, ¿no? Es muy difícil que se respeten si no hay ese awareness, ¿no? De la gente. Ya, 100% de acuerdo.
quizás un buen indicador sea el precio de la langosta y del caracol, porque mientras sea tan caro comer eso, pues va a haber una presión para ir a buscarlo, ¿no? Exacto, el precio en cuanto a la paga por sacarlo, ¿no? Entonces, la langosta pues está concesionada, que quiere decir que hay permisos para las cooperativas. Y el caracol no está concesionado porque es un recurso que está en veda permanente y por ley no se puede pescar y no se puede vender. Pero aquí en Yucatán, pero si te vas a Quintana Roo, sí, y en Campeche también. Pero entonces hay un mercado interno que empieza a moverlo por demandas, ¿sí? Y también aquí tú consumes caracol blanco, le dicen, y ese caracol blanco es el lobatusfigas. Y si llegas a decirle a la persona que lo tiene, oye, no, es que lo trajeron de Campeche, cuando realmente no lo trajeron de Campeche, lo trajeron de Arrecife de Alacranes. Entonces, tú no te puedes poner a pelear con la gente, ¿no? O sea, pues ni modos, ¿qué vas a hacer? O sea, pues es algo que la gente está demandando. La gente quiere ceviche de caracol blanco. Pues si Sí, la y gente está no dispuesto a quiere, pagarlo. Sí, sí. es como No, pues, el bushmeat que hay ahí en África, ¿no? Que la gente paga por querer comer león o rinoceronte, vete a saber qué como, pues sí, es que yo pagué para comer. Entonces lo mismo ocurre aquí. ya, no, 100% de acuerdo. Pues mira, Alfonso, pues ha sido muy interesante, un montón de información sobre las agregaciones de mero, datos interesantes también de pez león. Voy a insistir en la solicitud que por favor nos compartas los documentos de tesis, los trabajos, si tienes algún informe interno, para que asociemos esas fuentes de información con esta entrevista y que quede registrado en el acervo bibliográfico y acervo de datos de alacranes que se está montando como parte de este ejercicio, de este curso, en el Observatorio Costero. Entonces, ahorita terminando la entrevista, te voy a estar molestando con un correíto para que nos pases lo que sea público, obviamente, ¿no? Para que ver si podemos intentar diseñar algún indicador con esa información que nos pueda permitir ir comparando con cómo estaba, cómo está y cómo va a estar, ¿no? A futuro que podamos hacer esos escenarios. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo sé que eres una persona ocupada. De veras, encantado de que hayas podido abrir esto ahorita para platicar con nosotros y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por la oportunidad y en todo momento estoy a disposición para poder apoyar.